Epicentro 1, CMI. Funesto balance sobre 2 semanas de paro presenta el ministro de Defensa. 24 civiles muertos, 742 heridos y 679 detenidos. Un oficial de la policía asesinado, 811 agentes heridos. 119 investigaciones contra policías, 8 por homicidio y 64 por abusos. Dura crítica de expresidente Gaviria a Mindefensa. Propone urgente reforma a la policía. Nuevos desórdenes esta noche en Barranquilla. Potabilidad del agua en Bogotá no está en riesgo, dice gobierno. Empresa de acueducto reitera que bloqueo a insumos sí pone en riesgo agua potable para Bogotá. Gobierno pide urgente diálogo y negociación al Comité del Paro. Se rompe el diálogo en Cali. Tensa reunión del Comité de Paro con autoridades. Disturbios durante todo el día en Buga. Bloqueada carretera panamericana. Convocada nueva movilización para el próximo miércoles 19. Sigue asesinato de líderes. Suben contagios y muertes por COVID. Grave situación de UCIs. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Buenas noches. El ministro de Defensa, Diego Molano, presentó un balance de la situación en el país tras 16 días de paro. 24 civiles muertos, 742 heridos y 679 detenidos dejan las protestas. Molano reveló además que se adelantan 119 investigaciones contra policías, 8 de ellas por homicidios. Según el reporte oficial, han muerto 14 civiles. Otros 10 casos denunciados siguen en verificación para determinar si están relacionados directamente con la protesta. 742 civiles que participaban en las marchas han resultado heridos o lesionados. Las autoridades siguen buscando a 168 personas que salieron a las protestas y fueron reportadas como desaparecidas. Enfrentando hechos violentos ha muerto un capitán de la policía. Otros 811 agentes han resultado heridos, de los cuales 5 permanecen graves. Por acciones en contra de la población civil, hay 119 investigaciones disciplinarias a policías, 8 son por homicidios, 64 por abuso policial y 25 por agresiones físicas. Han sido atacados 313 establecimientos comerciales, 422 oficinas bancarias, 1.067 buses, 87 estaciones de gasolina, 409 cajeros automáticos y 36 vehículos particulares. Por estos hechos han sido detenidas 679 personas e incautadas 473 armas de fuego, 1.603 armas blancas y 86 explosivos. Entre las capturas llama la atención la de varios supuestos infiltrados de grupos ilegales. Miembro de las disidencias de la FARC también está relacionado con estos hechos vandálicos y de terrorismo. Alias Jacob ya había sido capturado en el 2011, quedó en libertad y ahora estaba desarrollando estos actos terroristas. Participó en los actos de ataques a las instituciones públicas los 3 primeros días, el 28, el 29, el 30 de abril. Estaba incitando y coordinando a través de redes sociales a la violencia y los ataques a la Policía Nacional y a los centros de atención inmediata como CAI de la ciudad. Por eso, pues aquí que evidencia que hay una mano criminal detrás de estos actos vandálicos que busca desestabilizar. De los 1.500 bloqueos de vías que ha habido, hoy persisten 74. Principalmente hoy tenemos problemas de bloqueos en el suroccidente de Colombia y especialmente en el departamento del Valle del Cauca, en la vía de Cali a Buga y en la vía de Buenaventura hacia Buga. Estos dos son los que concentran los mayores números de bloqueos y mayor número de personas. El más complicado hoy es en el caso de Buga, donde hay una concentración de un número importante de personas que están generando estos bloqueos. Y nosotros como fuerza pública tenemos que actuar y condenar a aquellos que generan vandalismo y bloqueos, porque los bloqueos es un delito que atenta contra la seguridad, que atenta contra los derechos de los demás. Y hoy, por ejemplo, en mi caso, el Valle Cauca, están generando desabastecimiento a una ciudad como Cali. Por estos bloqueos, hoy hay desabastecimiento en Cali y varios municipios del Valle.
Y sobre el manejo de las protestas, esta noche el expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, cuestionó al ministro de Defensa Diego Molano. Según Gaviria, decir que el bloqueo de vías es terrorismo puede ocasionar que policías salgan a matar terroristas amparados en lo que dijo el ministro. De acuerdo con el jefe del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, la afirmación que dice él manifestó el ministro de Defensa Diego Molano pone en peligro a las personas que se manifiestan en las calles. La declaración del ministro de Defensa que señaló que la obstrucción de cualquier vía pública es terrorismo, es equivocada y solo le puede crear enormes dificultades a la justicia y también nos puede generar que cualquier día unos soldados, unos policías, unos civiles resuelvan salir a matar terroristas, ¿no? Amparados en lo que ha dicho el señor ministro. No. Dice que la policía es necesaria, pero que necesita una urgente reforma. No nos podemos dejar llevar a las cosas que han ocurrido en Estados Unidos. Ciudades enteras pidiendo que se acabe la policía. No. Nosotros no podemos hacer eso, ni riesgos. O sea, ¿y hacemos qué entonces? ¿No tenemos problemas de seguridad o qué? No. Esas ideas no pueden asentarse. Lo que tenemos es que reformar la policía para que se comporte haciendo respetar las leyes, corrigiendo los abusos, haciendo cumplir los protocolos. Y anuncia que el Partido Liberal debe encabezar esa reforma que necesita la policía, luego de que una comisión independiente determine cuáles son los cambios que más benefician a Colombia. Las declaraciones del expresidente las hizo en una reunión de bancada del Partido Liberal. Y a esta hora, por segundo día consecutivo, se registran disturbios a las afueras del estadio Romelio Martínez de Barranquilla. Por segunda noche consecutiva y otra vez previo a un partido de Copa Libertadores de América, jóvenes que manifiestan estar en contra de la celebración de eventos deportivos en medio del paro nacional se enfrentaron a la fuerza pública. A las 6:30 de la tarde, media hora antes de iniciar el partido América Atlético Mineiro en el estadio Romelio Martínez, comenzaron los enfrentamientos entre el SMAT y los manifestantes. Inicialmente, los jóvenes convocados por redes sociales bajo la consigna "Sin paz no hay fútbol" lanzaron piedra por más de 20 minutos mientras la fuerza pública contenía con chorros de agua. Luego vinieron los gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que tomaron rumbo al norte de la ciudad, en donde siguieron lanzando bombas molotov a los uniformados. Los efectos de los gases lacrimógenos llegaron al estadio y el partido fue suspendido en varias oportunidades, mientras los enfrentamientos seguían en la parte exterior del escenario deportivo. El viceministro de Agua, José Luis Acero, sostuvo que la potabilización del agua en Bogotá no está en peligro, pese a que la empresa de acueducto alertó sobre una escasez de insumos para el tratamiento del líquido. El Gobierno Nacional, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, dijo que el suministro del servicio no está en riesgo a raíz de la alerta que emitió la empresa de acueducto de Bogotá. Debido a los bloqueos en las vías nacionales a raíz del paro, tenemos problemas en el transporte de insumos necesarios para potabilizar el agua de la ciudad. El viceministro de Agua, José Luis Acero, dio un parte de tranquilidad y afirmó que se están dando las garantías necesarias. Contacto permanente con la gerencia de la empresa de acueducto de alcantarillado de la ciudad y podemos dar un parte de tranquilidad que los insumos para la potabilización del agua de la ciudad están garantizados, están en camino y no va a haber ninguna afectación de los servicios en los próximos días en la capital. Los vehículos de las empresas de servicios públicos o que llevan insumos de tratamiento, como en el caso del agua, tienen tránsito a través de los corredores humanitarios. Sin embargo, se reitera el llamado a los manifestantes para que no impidan el paso. Estamos monitoreando la situación, estamos en permanente contacto con la gerencia del acueducto y estamos facilitando todos los canales en las vías nacionales para que esto suceda. La superintendencia monitorea la situación en otras ciudades del país. Sin embargo, con respecto al tema, la gerente de la empresa de acueducto de Bogotá, Cristina Arango, aseguró que los camiones que vienen desde Barranquilla con los químicos para potabilizar el agua no han podido llegar debido a los bloqueos en las vías. Los bloqueos en las vías nacionales tienen en riesgo el suministro de agua potable en Bogotá. Los insumos para procesar el líquido no llegan hace 8 días y las reservas se están agotando. Hacemos un llamado a que nos dejen pasar los transportes que vienen en tránsito por las diferentes carreteras del país.
Toneladas de cal y sulfato de aluminio que vienen desde Barranquilla se quedaron represadas por varios días en el departamento del Cesar. El sulfato de aluminio es utilizado para un proceso que se conoce como el proceso de coagulación, que es un proceso para limpiar la turbiedad del agua. Y ojalá tengan cloro suficiente para hacer siempre la desinfección durante el tiempo que sea necesario mientras llegan los coagulantes. La planta de Biesner, que abastece al 80% de la población en Bogotá y Soacha, tiene insumos para potabilizar agua para 4 días. La planta de tratamiento del Dorado, que abastece al 5% de la población, tiene insumos para procesar el líquido por 10 días. Y la planta de tratamiento de Tibitoc, que sirve al 15% de Bogotá y municipios de la Sabana, tiene insumos hasta mañana al mediodía. Eso es un tema realmente muy delicado que debería impedirse a toda costa. La empresa de acueducto emitió la alerta este jueves para que se permita el paso de los vehículos antes de que se agoten las reservas. Los bloqueos en diferentes vías están afectando el normal desarrollo de las obras en el proyecto de Hidroituango, según reveló Empresas Públicas de Medellín. Los bloqueos en las vías de acceso al proyecto Hidroituango por parte de decenas de manifestantes afecta considerablemente el avance en las obras. Así lo confirmó el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, quien pidió que se permita el paso de los empleados. No podemos aceptar vías de hecho como los bloqueos. Aquí no estamos hablando de la afectación a EPM, sino de un proyecto de unas dimensiones que no puede parar, no solamente por la seguridad del mismo, por todas las condiciones, digamos, de lo que es infraestructura, sino del servicio que va a prestar próximamente. Pero más allá de eso, hay más de 8.000 personas, o cerca de 8.000 personas, que tienen derecho a trabajar. Los bloqueos además tienen en riesgo de desabastecimiento de gas a municipios del área de influencia de Hidroituango. Por su parte, el gerente de EPM aseguró que aún no hay retraso en el cronograma de obras para generar energía en el proyecto en 2022. El gobierno nacional y los alcaldes de 170 municipios firmaron una declaración conjunta rechazando las vías de hecho, los bloqueos y convocando al diálogo a los promotores del paro. Con una declaración conjunta firmada por el presidente de la República y los 170 alcaldes y los 19 gobernadores que conforman los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET, terminó esta noche un encuentro del gobierno nacional con los municipios, exaltando el diálogo y rechazando la violencia. Rechazo a los bloqueos y todas las vías de hecho que tanto daño le hacen al país. Y por eso el llamado es: manejemos y ventilemos las necesidades de los ciudadanos, pero el rechazo categórico a la violencia y a los bloqueos como vías de hecho, a los bloqueos como mecanismos que afectan a nuestra sociedad y al país entero. Los municipios PD también llegaron a un consenso con el gobierno en temas como la vacunación masiva, la reactivación segura y el desarrollo social sostenible. El gobierno celebró el informe que presentaron los mediadores de la ONU y el episcopado sobre la actitud positiva que encontraron con los promotores del paro. El Ejecutivo se declaró dispuesto a iniciar de inmediato las negociaciones del pliego de peticiones. Monseñor Héctor Fabio Henao, en representación del episcopado, y Carlos Ruiz Macié, enviado de la ONU, manifestaron hoy que han encontrado coincidencias entre el gobierno y los promotores del paro y podrían comenzar pronto las negociaciones del pliego. Es que están abiertos los caminos del diálogo, que no se ha agotado la vía del diálogo, que esos caminos están abiertos y encontramos que realmente las partes están dando señales positivas para continuar avanzando. Lo más importante es que son las señales positivas que tenemos de las partes. Son procesos que se van construyendo poco a poco y entonces las condiciones de hoy son mejores que las de ayer. El gobierno envió esta noche este mensaje a los promotores del paro, invitándolos a iniciar ya mismo las negociaciones del pliego. Estamos listos para hablar de renta básica, de salud, de educación, de todo lo que tiene que ver con la producción nacional. Este es un momento en que tenemos que avanzar. El gobierno nacional ha hecho expresiones claras de su voluntad de establecer una mesa de negociación. El equipo técnico económico del gobierno ha estado trabajando intensamente con el presidente de la República porque estamos listos para sentarnos a negociar. El episcopado se reunirá mañana con los promotores del paro y los invitará a responder la disposición del gobierno a comenzar la negociación de inmediato.
Cali se convirtió en escenario fundamental en el 16º día del paro. La plenaria de la Cámara sesionó en la capital del Valle del Cauca y también hubo un encuentro entre los jóvenes y delegados del alto gobierno. Claudia Palacios está en Cali. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Margarita. La canción que todos conocemos dice: si por la quinta vas pasando es mi Cali bella que estás atravesando. Pero en el 16º día de los bloqueos en Cali, tras algunos días en los que hubo vandalismo, tenemos que cambiar la letra de esa canción para decir: es mi Cali destruida la que estás atravesando. Estamos en la estación del Mío de Univalle, aquí en la calle Quinta con avenida Paso Ancho, que fue una de las estaciones vandalizadas, porque en medio de ese panorama desolador también hay mensajes que da la comunidad de deseo de recuperar el color, la alegría para Cali. Por eso les mostramos lo que rápidamente en los últimos días hicieron un grupo de personas de la comunidad para embellecer este sitio que fue vandalizado. Difícil el panorama, complejo recuperar ese color, porque pues justamente hoy, como usted lo decía, aquí se levantó la conversación entre los jóvenes y el gobierno nacional de una manera abrupta y por un desafortunado hecho de desinformación. Un rumor calentó los ánimos en la mesa de diálogo entre manifestantes, autoridades regionales y gobierno nacional. Como no hay garantías hacia la ciudadanía colombiana, nos vamos. El que se quede negociando no representa ningún punto. Hasta luego, nos retiramos todos los caleños ya. ¿Ustedes quieren saber en dónde están atacando? No, están atacando a la luna y en distintos puntos. ¿Quién dio la orden? La directora del ICBF, Lina Arbeláez, intentaba calmar los ánimos. ¡Qué pena! No es cierto. No es cierto. No hay intervenciones en este momento. Si nos están atacando. No si nos es cierto. Mira, aquí está el ministro del Interior, está la doctora Susana Correa de Prosperidad Social, estoy yo del ICBF, está la doctora Ana María Palau y está el alcalde. ¡Alcalde! ¡Nos están atacando! Una de las manifestantes que ingresó al Coliseo María Isabel Urrutia, oriente de Cali, continuaba insistiendo en el ataque que recibía mientras que los funcionarios pedían que dijeran el lugar. ¡Dígame el sitio! Dígame el sitio. No hubo condiciones y desafortunadamente hubo tensión, pero jamás utilizaría la fuerza si voy a dialogar. La gente sabe que no lo hago. La tensión hizo que se suspendiera la reunión y los funcionarios abandonaron el recinto rápidamente en medio de fuertes agresiones como esta. Tenemos que decir que todavía hay mucha desinformación y en medio del transcurso de la reunión, mucha desinformación sobre intervenciones por parte de la fuerza pública que no estaban ocurriendo en la ciudad de Cali. El gobierno nacional buscará retomar las mesas de diálogo para levantar los bloqueos en Cali, que ya cumplen 2 semanas. La Cámara de Representantes sesionó en plenaria hoy acá en Cali y escuchó un coro de voces que dejaron en evidencia lo complejo que es darle solución a este problema. Entre los participantes, empresarios y comerciantes. Por favor, sí al diálogo, pero no a los bloqueos. Se han dejado de atender la módica suma de más de 842.000 personas en sus medicamentos esenciales. Reconocemos lo que hay pendiente, pero lo que hay es que construir en colectivo y no retrasar esta sociedad. Hicimos una reunión con bancos para buscar facilidades de pago, llorando porque le va a tocar despedir gente, pidiendo que la DIAN tenga consideraciones con ellos. Líderes de sectores que apoyan el paro respondieron y cuestionaron. Yo sé que el señor dice que la DIAN, que las empresas, pero ¿cuántas personas toda su vida no han tenido comida las 3 veces al día? Seguramente las vías no son las más adecuadas, pero si son las vías tan negativas, ¿por qué se han demorado tanto en la respuesta? Los congresistas hicieron su diagnóstico. Tenemos que tener una agenda de jóvenes en este país, pero también tenemos que tener una agenda empresarial para unos empresarios que venían de un año de pandemia y que hoy también la están pasando bastante mal. Yo le ofrezco excusas a la ciudadanía por llegar tarde.
Llevamos un mensaje claro al gobierno nacional, la necesidad de mesas de diálogo permanentes. De construir un plan de emergencia social. El llamado inmediato a la fuerza pública a que tiene que distensionar la situación, si no, no hay posibilidad de que el diálogo se imponga. Los bloqueos, en eso tenemos que estar de acuerdo que no pueden seguir porque también están afectando los derechos de la gente. Tratar de que al menos este campanazo nos llame a hacer reformas que están pendientes. Y no se puede seguir como en los paros anteriores que una poconón de reuniones, se firman actas y no se lleva nada. Y la audiencia escasa o no atendía o no entendía. Buga fue hoy el epicentro de la confrontación social. La llegada de un helicóptero que transportaba al ESMAD, que los manifestantes creyeron que era un helicóptero de la Cruz Roja, llevó a una serie de enfrentamientos que a esta hora aún continúan. Así fue como manifestantes que bloqueaban la doble calzada en Buga se enfrentaron contra el ESMAD de la policía. En otro video se observó este helicóptero rojo y blanco. Quienes estaban en el lugar aseguraban que se trataba de la Cruz Roja transportando a la fuerza pública. Hay un helicóptero de la Cruz Roja que se prestó para traer al ESMAD a Buga. Aterrizó en el Sena. No obstante, el organismo de socorro desvirtuó la información a través de sus redes sociales. También algunas personas lograron desmontar señales de tránsito para obstruir el paso sobre el corredor vial. En donde hubo una intervención nuestra de la institucionalidad de la Policía Nacional con el Ejército. Por los fuertes choques, según autoridades, cerca de 9 policías y 6 civiles resultaron heridos. Y la Minga cumplió lo que dijo al irse de Cali, bloquear la vía panamericana. La vía panamericana en el Cauca volvió a ser bloqueada dentro de las dinámicas del paro nacional. Indígenas, afros, campesinos y cocaleros, entre otros, taponaron el corredor internacional. Hemos de resistir pacíficamente, mostrar nuestra dignidad en las carreteras, mostrar de que el pueblo colombiano existe un descontento. En los tramos del bloqueo se permite el paso de vehículos de emergencia y transporte de insumos médicos que deben bordear el taponamiento por vías destapadas. También sesionó hoy en Cali el Comité Nacional de Paro. Aseguran que sí tienen el control de la Minga, aunque reconocen o dicen ellos hay algunos jóvenes que están protestando independientemente. Son palabras de ellos. Anunció el Comité de Paro que el miércoles 19 harán una repotencialización del paro, muy posiblemente con caravanas que se movilizarán desde distintas zonas del país. El paro continúa, así haya negociación. Una negociación, no una conversación, en la que quieren matrícula cero para jóvenes, renta básica para 10 millones de personas, cese de privatizaciones, derogar el decreto que dicen que es una reforma laboral por la puerta de atrás, retirar el proyecto de ley de salud pública y garantizar una vacunación real. Entonces, ¿esto es indefinido? No. Esto es infinito, porque una negociación con todo ese montón de peticiones no se lleva a cabo en 2 días. No es un montón de peticiones, son 6 peticiones. Y, muy complejas, Francisco. Y depende de Duque. Entonces a la gente afectada por el paro les dicen: les pedimos excusas a quienes podamos hallar afectado por nuestras acciones, pero el único responsable de esto es el presidente Duque. El presidente Duque tiene el pliego de emergencia desde hace 1 año en el escritorio. Por último, un mensaje al alcalde, a quien la CUT apoyó para llegar a ese cargo. En Cali se ha convertido en una oficina de contratos de prestación de servicios que no son necesarios para el funcionamiento de la empresa. Dice que así el alcalde estaría preparando una campaña política para su hermano. Integrantes del CTI de la Fiscalía capturaron a un policía vinculado con la muerte de un manifestante aquí en Cali. Marcelo Agredo, un menor de 17 años, falleció el pasado 28 de abril, luego de que un policía le disparara durante las manifestaciones como respuesta a una agresión. La Fiscalía identificó al uniformado como Luis Ángel Piedradita y lo capturó. Desciende de la motocicleta y estando de pie, apunta a línea y dispara contra la humanidad del adolescente, impactándolo en la región occipital y causándole la muerte. El hombre responderá por el delito de homicidio agravado, cargo que el uniformado no aceptó.
En Cali continúan las largas filas para aprovisionarse de combustible. Uno va a los restaurantes y no tienen el menú completo porque no han podido conseguir los insumos, los ingredientes. Y bueno, en medio de eso, la sociedad civil está ofreciendo, pensando en actividades para hacer en iniciativas. Por eso mañana, entre 9:30 y 12:30 del día, en el centro hay una iniciativa de empresarios para resaltar un ambiente o invitar a un ambiente de paz. El domingo, a instancias de la arquidiócesis, se lanza Cali Me Ama, una iniciativa para que todo el mundo ilumine con velas la ciudad para mandar un mensaje de invitación al diálogo. Y mañana se instala las mesas por la juventud, no solamente en Cali, sino en varios puntos de Colombia. Y los jóvenes que quieran participar deben inscribirse en la página del ICBF. Aquí seguiremos escuchando a la ciudadanía caleña. Luisa, vuelvo con usted. Así es, Claudia, muchas gracias. En otras informaciones, la viceministra de Comercio, Laura Valdivieso, reveló que debido a los bloqueos de vías y a las manifestaciones en medio del paro, el país ha dejado de exportar cerca de 135 millones de dólares. Durante una audiencia en el Congreso, la viceministra de Comercio, Laura Valdivieso, describió la crítica situación del sector por culpa de los bloqueos. Desde el pasado 28 de abril a la fecha no se han podido exportar 48.000 toneladas de productos agrícolas como café, banano, aguacate o tilapia, 14.500 toneladas de productos procesados y 9.419 toneladas de productos industriales. Las pérdidas son millonarias. 135 millones de dólares que afectan a nuestros productores del campo que se han beneficiado del comercio exterior. En Cundinamarca y Antioquia pues se ha afectado la cosecha y el despacho de flores. La viceministra pidió levantar los bloqueos para no seguir perjudicando al sector. El ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, anunció controles para evitar la especulación en los precios de los alimentos y en los artículos de primera necesidad. Se ejercerán acciones sobre proveedores, comercializadores e inspecciones a sitios de venta para determinar si están vulnerando los derechos de los consumidores. Que no se aprovechen de la situación y que todas las personas, así como deben denunciar cuando son agredidos en los bloqueos, también deben denunciar cuando encuentren especulación de precios. Son todos los canales de esta superintendencia los que se encuentran dispuestos para que el ciudadano presente PQRs cuando encuentre vulnerados sus derechos como consumidores. Las acciones de inspección también tendrán que ser adelantadas por parte de las alcaldías municipales. La Fiscalía decomisó los primeros 3 vehículos relacionados con actos de vandalismo durante las manifestaciones del paro nacional. La Fiscalía anunció que fueron incautados 3 vehículos que al parecer fueron utilizados por 4 personas detenidas para incendiar el peaje San Miguel de Cibaté en Cundinamarca. Según el ente investigador, los vehículos fueron empleados para cometer un delito, por lo que se iniciaron los trámites para su decomiso. Se transportaron en los vehículos, el primero de ellos un vehículo tipo furgón y otros 2 vehículos automotores tipo automóvil. Posteriormente, en compañía de otras personas, proceden a dirigirse al peaje San Miguel del municipio de Cibaté. La incautación se da a pocos días luego de que el fiscal general anunciara que se iniciarían los procesos de extinción de dominio a los vehículos que se empleen para bloquear vías y cometer delitos. La Corte Suprema de Justicia indicó que el jefe de las disidencias de las FARC, alias Jesús Santrich, sí puede ser extraditado a Estados Unidos en caso de ser recapturado. La decisión fue adoptada por la Sala Penal de la Corte Suprema, que consideró que el disidente de las FARC sí puede ser extraditado a Estados Unidos para que responda por narcotráfico. Para la Corte, Santrich ya no tiene los beneficios del acuerdo de paz. No opera la prohibición de extraditar a exintegrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC por cuenta del proceso de paz. Santrich fue dejado en libertad en 2019 y posteriormente se unió a las disidencias de Iván Márquez, conocida como la Segunda Marquetalia. De capturarse nuevamente, ya se contará con el concepto de extradición por parte de esta corporación. En las últimas horas se conoció el asesinato de Cecilia Valderrama, una defensora de derechos humanos en el municipio de Chaparral, Tolima. Cecilia Valderrama era líder de la Asociación de Mujeres de la Vereda El Escobal del municipio de Chaparral en Tolima. Tras reportarse su desaparición el pasado 11 de mayo, habitantes de la región encontraron su cuerpo en las últimas horas con varios impactos de bala en zona rural de la población. Con la muerte de Cecilia Valderrama se eleva a 63 el número de líderes asesinados en lo que va corrido de 2021.
Organizaciones sociales pidieron no estigmatizar el trabajo de los líderes y menos en medio de las protestas. Y más en medio de los asesinatos que siguen ocurriendo contra líderes y lideresas sociales, en medio de los asesinatos contra excombatientes de las FARC como los que han ocurrido en los últimos días. Con el asesinato de Cecilia Valderrama se eleva a 1.179 el número de líderes asesinados desde la firma del acuerdo de paz en 2016. En la Universidad Tecnológica de Pereira se le rindió un homenaje a Lucas Villa, quien fue asesinado en medio de las protestas del paro nacional. Tras una calle de honor de sus compañeros de clase, también le fue otorgado el grado póstumo por su carrera en ciencias del deporte y la recreación. Como parte del homenaje, también hubo marchas con música y bailes, sonrisas. En una ceremonia privada se cumplieron las exequias de Lucas Villa. La viceministra Adriana Mejía fue encargada hoy de la Cancillería ante el retiro de Claudia Blum, quien en su último mensaje aseguró que trabajó con entrega y dedicación por la política exterior del gobierno del presidente Duque. Adriana Mejía Hernández, profesional en finanzas y relaciones exteriores, asumió por orden del presidente de la República en calidad de encargada la Cancillería. Ha sido viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Reemplaza a Claudia Blum, quien, como lo anticipó hace 24 horas Noticentro 1 CMI, se retiró del cargo y con este video se despidió, haciendo un balance de su gestión de 18 meses. Con dedicación y entrega trabajé para impulsar la política exterior de nuestro gobierno, sustentada en los principios de la democracia, la legalidad, la equidad y el emprendimiento. La saliente canciller Claudia Blum afirmó que en su gestión fortaleció el liderazgo de Colombia, tanto en la región como en la comunidad internacional. Los contagios y las muertes por COVID en Colombia siguen en aumento. Otros 499 decesos se registraron en las últimas 24 horas. Otros 499 colombianos murieron y 19.160 se contagiaron de COVID-19. Los casos activos ya llegaron a 103.304. Bogotá registró otros 7.742 casos, Antioquia 2.289 y Santander 1.233. Los fallecidos a la fecha por coronavirus en Colombia son 79.760. Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días. El 10 de mayo con 12.543 contagios y 488 muertes. El 11 de mayo con 16.425 contagios y 429 muertes. El 12 de mayo con 16.993 casos y 490 muertes. Hoy con 19.160 casos y 499 muertes. Desde marzo a la fecha, las muertes por COVID en Colombia han aumentado de manera exponencial. Los médicos aseguran que la situación podría empeorar debido a las aglomeraciones. La cantidad de personas fallecidas cada día en Colombia por COVID-19 se ha multiplicado hasta por 6 en los últimos 2 meses de la siguiente manera. Mientras el 9 de marzo fallecieron 78 personas, en abril 325, la cifra llegó a un máximo de 505 en abril 29, en mayo 9 a 495 y hoy fallecieron 499 personas. Este panorama tiende a agravarse si se tiene en cuenta las aglomeraciones por el paro. Ante esto, el gremio médico pide que se llegue a un pronto acuerdo que frene los decesos. El gobierno tiene en sus manos la posibilidad de que esta situación se entre en un desaceleramiento. Asimismo, los contagios se han multiplicado por 6 hasta alcanzar una cifra superior a los 19.000 nuevos casos. Es crítica la situación de las unidades de cuidados intensivos en Bogotá. Muchos contagios con COVID deben esperar hasta 24 horas para acceder a una cama en UCI. Encontrar una UCI en Bogotá puede tardar días. Mi hermano está requiriendo urgentemente una unidad de cuidados intensivos desde ayer. Germán no entiende cómo, si según Salud Data hay una ocupación del 94% y 113 camas disponibles, su hermano está en lista de espera. Si hay camas disponibles según el distrito, ¿por qué mi hermano está esperando desde ayer una UCI? Cada minuto en este momento es valiosísimo, es de vida o muerte, y ellos están jugando con la vida de mi hermano. Los hospitales en la capital están llenos y pese a los esfuerzos por ampliar su capacidad, ya no tienen para dónde crecer y les ha tocado ventilar pacientes críticos en hospitalización y urgencias. Estamos ocupados
alto, muy alto, al 100%. Esperamos que ese límite no se sobrepase. Nos hacen solicitud de alrededor de entre 40 y 50 pacientes diarios, y de los cuales podemos recibir 2, 3. La situación actual es caótica. En este momento nuestras UCIs están al 100. María Incapié, de 79 años, murió en la Clínica de Occidente esperando una UCI. Colombia fue sede hoy del tercer Mater Fátima en honor a la Virgen María, al cual se unieron 150 países para pedir por el fin de la pandemia que azota al mundo, la santificación de la Iglesia Católica y en este momento de crisis que vive el país, implorar por la paz para Colombia. La Virgen María bajó del cielo para recordarnos la verdad del Evangelio. El Mater Fátima es una de las ceremonias religiosas más importantes para la Iglesia Católica. Conmemora la aparición de la Virgen María a 3 pastores en Fátima, Portugal, en 1917. Hoy, 150 países del mundo se conectaron desde la ceremonia que fue emitida desde la Basílica de Chiquinquirá, en Boyacá, Colombia. Bifo María la Cadugude, Tigiba Bife Barcalambe, Busubeye, Aniconode Yesu Barcalambe. La ceremonia fue presidida por Fray Carlos Mario Alzate Montes, rector del Santuario Mariano de la Basílica de Chiquinquirá. En 15 idiomas distintos, rezaron por la protección del Inmaculado Corazón de María y por el fin de la pandemia que azota al mundo, la santificación de la Iglesia y por la crisis que vive Colombia, para implorar por la paz del país. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, aseguró que las vías de cuarta generación no tendrán nuevos peajes. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, en el marco de una audiencia pública en el Congreso, dijo que el compromiso del actual gobierno es que en los proyectos de cuarta generación no habrá nuevos peajes. Fue que para los nuevos proyectos de cuarta generación de carreteras, la decisión es que no hay nuevos peajes. No hay ni un nuevo peaje, salvo en el caso de Alosur, porque en el caso de Alosur hay una vía alterna que es la salida por Soacha. De manera que el que quiera pagar va por la vía rápida nueva que se va a hacer, pero se mantiene Soacha. La jefa de la cartera de Transporte reiteró que los actuales contratos de peajes no fueron firmados por este gobierno. Sin embargo, a través de la concertación se estudia caso por caso. A sentarnos caso por caso y a mirar para esa comunidad que se ve afectada cómo buscamos alternativas que podamos negociar dentro del marco contractual. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció la expedición de una resolución para hacer más flexibles y expeditos los contratos de los vehículos de transporte especial o placa blanca. Las constantes lluvias que caen en el departamento del Meta provocaron la inundación del 60% del casco urbano del municipio de Cabullaro por el desbordamiento del río Meta. La situación obligó a declarar la calamidad pública, ya que son más de 400 las familias damnificadas. También se han perdido cultivos de pan coger y animales. Según las autoridades, el Meta ha sido el departamento con mayor afectación por la ola invernal. Y en Manizales cayó el premio de la revancha del baloto, que tenía un acumulado de 69.200 millones de pesos. La vendedora del punto dice que la persona escogió él mismo los números con los que se ganó el premio. El afortunado recibirá, después de los descuentos de ley por ganancias ocasionales, la suma de 55.083 millones de pesos. Esta es la primera vez que el baloto cae en Manizales. El gobierno evalúa las alternativas de la nueva reforma tributaria. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, propuso una iniciativa para recaudar 14 billones de pesos. La propuesta de Fedesarrollo va en línea con las alternativas planteadas por varios gremios de la producción nacional. La nueva reforma podría buscar 14 billones de pesos, donde los mayores aportantes serían las empresas. El proyecto tendría 3 ejes centrales para estabilizar las finanzas y preservar los programas sociales. El primero tendrá como objetivo tocar las empresas con la eliminación de beneficios sectoriales y el descuento del ICA. Además, una sobretasa al impuesto de renta. Los ingresos necesarios que permitan sostener los programas sociales y los subsidios a las nóminas de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Por eso es importante continuar consensuando una reforma tributaria que genere un recaudo cercano a los 13 o 14 billones de pesos. En personas naturales se plantea limitación en descuentos y aumento de las tarifas para quienes tengan ingresos mensuales arriba de los 15 millones de pesos. Esto debe ir acompañado de impuestos del 15% en dividendos y del patrimonio.
esfuerzo mucho más ambicioso en materia de austeridad y recorte del gasto público, buscando eficiencias que permitan dar un espacio en las necesidades que son fundamentales y urgentes en esta coyuntura. Se reitera la necesidad de una política contra la evasión fiscal. El DANE reveló que las ventas del comercio y la producción industrial crecieron en marzo. Sin embargo, se siguen perdiendo empleos por la crisis. El DANE entregó hoy reportes que dan cuenta de un importante repunte de la producción manufacturera, que en el mes de marzo creció 20,7%. El comercio también creció en el tercer mes del año 20,1%. Sin embargo, se siguieron perdiendo empleos en ese sector. La tercera parte de esa contracción de personal ocupado se debe a que la venta minorista de ropa y calzado no ha tenido una importante reactivación. Según el DANE, el personal ocupado en el sector del comercio entre enero y marzo de este año cayó menos 6,2%. Ecopetrol terminó 18 proyectos del programa Obras por Impuesto por un valor de 138.000 millones de pesos. De acuerdo con la compañía petrolera, se han entregado 18 de los 36 proyectos de obras por impuestos. Se han beneficiado a 780.000 ciudadanos en 34 municipios de 9 departamentos. Las inversiones suman 138.000 millones de pesos. Aportando así al cierre de brechas en infraestructura, dotación de mobiliario escolar y acceso al servicio de agua potable. En total nos han sido aprobados proyectos por 328.000 millones y hemos ejecutado a la fecha 138.000 millones, siendo Ecopetrol el conglomerado colombiano con más recursos asignados. La compañía sostiene que los proyectos son ambiciosos y se contribuye a la generación de empleo en las regiones del país. El Fondo Nacional de Garantías aumentó los cupos de respaldo para las pequeñas y medianas empresas del país. El programa, que se desarrolla en la Bolsa de Valores de Colombia, aumentó el cupo de 11.000 a 25.000 millones de pesos. De esta manera se espera llegar a más microempresas que tienen problemas de liquidez por la pandemia y por el paro nacional. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,79% a 1.262 puntos. La acción del banco AB Villas fue la que más subió, con una valorización de 3,04% a 4.637 pesos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más bajó, con una pérdida de 4,97% a 20.630 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Bancolombia, al movilizar más de 18.000 millones de pesos, con una variación negativa de 2,62% a 27.910 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana viernes, será de 3.728 pesos con 9 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.650 pesos y la venden entre 1.700 pesos. Un euro cuesta 4.496 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.45. El azúcar se transó en 17,13 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $63,80 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $67. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.301 pesos. El Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir fortaleció sus canales de atención digital para atender a sus más de 10 millones de afiliados. La inversión supera los 30 millones de dólares. Porvenir es una empresa comprometida por Colombia. El sector pensional colombiano viene realizando importantes avances a la modernización de sus plataformas virtuales. La coyuntura generada por esta pandemia aceleró su compromiso para garantizar que los usuarios tengan acceso a sus servicios de forma ágil y segura. En el caso del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, en los últimos 5 años viene realizando inversiones en materia de transformación digital que superan los 30 millones de dólares y están enfocadas en el desarrollo de soluciones digitales a la medida de sus 13 millones de afiliados. En el contexto de nuestra transformación digital, sobre el cual hemos trabajado en los últimos años, nos ha permitido adaptarnos a diferentes circunstancias, como esta de pandemia. Como recientemente hemos liderado más de 10 servicios adicionales a los que ya veníamos teniendo, que permiten a nuestros clientes transar de una manera mucho más sencilla.
En particular, me refiero a un último servicio que liberamos, el videoextracto, un servicio que permite a nuestros afiliados leer de una manera mucho más sencilla y ágil su información. Hoy, el 97% de trámites pensionales en Porvenir se está realizando de manera virtual y se ha puesto en marcha nuevos servicios, como la solicitud de pensión 100% digital, simulador pensional, cesantías digital, la nueva zona transaccional para empresas, así como la entrega del resumen de los extractos de pensión obligatoria en video. Continuaremos innovando en diferentes servicios digitales que acercarán mucho más la compañía a nuestros clientes. Israel lanzó una operación militar terrestre contra las milicias palestinas en la Franja de Gaza. Algunos soldados ya ingresaron tras 4 días de bombardeos que han dejado más de 83 muertos entre milicianos y civiles. El ejército de Israel y las milicias palestinas de Hamas y la Yihad Islámica se enfrentan en una contienda abierta sin precedentes y que hoy tiene pocos visos de tregua. Cuando la ofensiva roza ya el centenar de víctimas mortales y la inmensa mayoría está en la Franja de Gaza, donde Israel ya se prepara para un escenario de operación militar terrestre tras 4 días de ofensiva de los grupos radicales que han lanzado cerca de 2.000 cohetes contra el sur y centro del país. De hecho, la concentración de tropas, artillería y carros de combate se ha intensificado en las últimas horas en esta zona, donde se podría desatar una guerra a gran escala en cualquier momento. A la escala bélica se suma el estallido de violencia sectaria entre judíos y árabes israelíes que se ha extendido a la mayor parte de las ciudades con población de origen palestino, con fuertes disturbios, casos de linchamientos y violentos choques con la policía. El congresista estadounidense Jim McGovern nuevamente arremetió contra el gobierno de Iván Duque tras solicitar que se revisen minuciosamente las ayudas enviadas para la reconstrucción de la isla de San Andrés tras el paso del huracán Iota. Aseguró que se acerca una nueva temporada de huracanes y que la reconstrucción no ha concluido. Recordando que el presidente Iván Duque prometió reconstruir la isla de San Andrés en 100 días tras el paso del huracán Iota, el representante Jim McGovern advirtió que el gobierno fracasó en esta tarea debido a sus retrasos. The islands were hit very hard by Hurricane Iota last November. On Old Providence, hundreds of houses were damaged and hundreds more destroyed completely. Colombian President Iván Duque promised to rebuild in 100 days. It's now been 6 months. The next hurricane season is on the horizon and reconstruction is nowhere near complete. McGovern también pidió a los Estados Unidos revisar minuciosamente las ayudas enviadas para la reconstrucción y pidió al gobierno Duque no ignorar las necesidades de la comunidad raizal. La situación del COVID en India es crítica. Se registraron 4.200 muertos y 360.000 contagios en las últimas 24 horas. La crisis sanitaria en India parece no ceder. El país se sitúa como el segundo a nivel mundial con más número de infecciones, con 23,7 millones, y en las últimas horas superó las 258.000 muertes por COVID-19, una cifra que solo es superada por Estados Unidos y Brasil. La nación asiática registró por segundo día consecutivo más de 4.000 muertes y los contagios aumentaron hasta los 360.000 en la última jornada, mientras varios estados anuncian la suspensión temporal de la vacunación a los adultos de entre 18 y 44 años por falta de dosis. Es tal la mortalidad por el virus en el país que no solo continúan cremando cientos de cuerpos en las calles, sino que más de 50 cadáveres han sido encontrados en las orillas del río Ganges y nadie explica su procedencia. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron nuevas recomendaciones para quienes ya están inmunizados. Podrán estar en espacios cerrados sin tapabocas, aunque deberán mantenerlos en sitios con multitudes. Actualmente, alrededor del 35% de la población está completamente inmunizada. Estados Unidos da signos de recuperación. Cayeron a mínimos históricos las solicitudes de ayuda por desempleo.
El número de estadounidenses que solicitó ayuda del gobierno por desempleo cayó la semana pasada a cerca de 473,000, la cantidad más baja durante la pandemia del COVID-19, y es la evidencia más reciente de que son menos los empleadores que están recortando empleos ante el aumento del gasto de los consumidores y la reapertura de negocios. El reporte del Departamento de Trabajo de Estados Unidos muestra que las solicitudes disminuyeron en 34,000. Las peticiones de ayuda por desempleo bajaron considerablemente frente al punto máximo de 900,000 registrado en enero. A pesar de eso, la cifra total de personas que reciben ayuda gubernamental sigue siendo elevada, con más de 16,8 millones de solicitudes de asistencia continua. Cuba comenzó a vacunar masivamente a su población contra el COVID-19 con biológicos de fabricación propia. La inmunización que se está llevando a cabo en 4 de los 15 municipios de la capital a personas mayores de 60 años no puede considerarse vacunación oficial hasta que las fórmulas de la nueva vacuna Abdala y la Soberana 02 sean certificadas. Y a pesar de que se reanudó el funcionamiento del oleoducto principal de Estados Unidos, la crisis por falta de gasolina se agrava y las filas para abastecerse continúan en decenas de estaciones. La compañía Colonial Pipeline, principal red de oleoductos de Estados Unidos, comenzó a reactivar poco a poco sus operaciones, tras estar cerrada 5 días luego de que un ciberataque paralizara su red y generara temores de escasez de gasolina. Durante los últimos días, la escena que se ha repetido es la de cientos de personas haciendo filas en las estaciones para asegurarse el suministro. Ante una escasez creciente, una docena de estados desde Florida hasta Virginia declararon el estado de emergencia, lo que aumentó la sensación de pánico entre los consumidores. El ataque provocó además que los precios del combustible subieran y, según informó la compañía, la cadena de suministro tardará varios días en volver a la normalidad.